Lo que pasa en esta historia te dejará en shock, porque nadie espera que un hijo sea capaz de enterrar viva a la mujer que le dio la vida. Pero lo que pocos saben es que Dios no se olvida de nadie, y cuando menos lo esperas, manda ayuda, aunque venga en forma de un caballo callejero. ¿Te imaginas luchar por tu vida bajo la tierra, mientras afuera un animal se convierte en el instrumento de un milagro? Esta no es una historia común, es cruda, real, dolorosa, pero profundamente transformadora. Quédate hasta el final, porque esto podría cambiar la forma en que ves a los animales, a tu familia y hasta a ti mismo. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era mediodía en San Cielo, un pueblito perdido entre cerros y sembradíos secos, donde el canto de los gallos aún marcaba la hora y el sol caía sin piedad sobre los tejados de teja roja. El calor apretaba fuerte, como si el cielo mismo quisiera advertir que algo no andaba bien. En la calle de las Bugambilias, justo al final, había una casita humilde, con pintura desgastada y un jardín polvoriento, ondeaban girasoles medio torcidos que aún resistían al tiempo. Marta Hernández vivía ahí, mujer de 78 años, piel morena arrugada como las hojas de un libro viejo, bajita, delgada, con el cabello completamente blanco y recogido en un chongo bajo. Siempre vestía falda larga y blusa de manga curta, simples pero limpias. Sus ojos, color miel clara, guardaban una tristeza mansa, como quien ya había llorado todo lo que podía y ahora solo hablaba con Dios en silencio. Ese día, como todos los días, Marta estaba en el jardín, con una cubeta de plástico medio rota regando sus plantas, embora el calor secara todo en cuestión de minutos. Lo hacía no por esperanza de que florecieran, sino por costumbre, y porque eso le daba unos minutos de paz antes de volver a entrar a esa casa donde el silencio era denso e incómodo. Dentro, su hijo Mauricio Hernández fumaba un cigarro con el cuerpo derrumbado en un sillón viejo. Hombre de 38 años, alto, moreno, de espalda ancha, barba espesa y desaliñada. Tenía los ojos negros, apagados, y un ceño fruncido que parecía no haberse relajado en años. Desde que perdió el empleo en la fábrica, vivía encerrado, sin propósito, aferrado a la rabia como si fuera lo único que lo mantenía vivo. ¿Otra vez estás con esas plantas inútiles?, gritó desde dentro, sin levantarse. Marta fingió no escuchar. Levantó la cubeta derramando un poco de agua sobre sus sandalias gastadas y se inclinó con cuidado para acomodar un rosal seco. ¿Me estás ignorando ahora, vieja?, volvió a decir, esta vez asomándose por la puerta. Ella giró lentamente. Su mirada era tranquila, pero firme. No es por ti, mijo. Es por mí, por no volverme loca. Mauricio soltó una risa amarga. Caminó hasta la cocina y lanzó con fuerza el vaso que tenía en la mano. El ruido quebró el silencio de la casa e hizo temblar las paredes. Siempre con tus frases de novela. ¿Crees que esto es vida para mí? ¿Crees que me gusta estar aquí estancado cuidando a una vieja que ni siquiera sirvió para criarme bien? Marta bajó la cabeza. No respondió, solo respiró hondo. Ya no discutía. Sabía que las palabras no servían con alguien que no quería escucharlas. Afuera, el sol golpeaba sin piedad, ni una nube en el cielo. Apenas el canto de los grillos y el ladrido distante de un perro callejero rompían el silencio. No muy lejos, junto al campo de espigas secas, un caballo marrón de porte elegante y ojos profundos caminaba con paso lento. Su pelaje relucía aún con el polvo pegado, y su respiración era pausada. Nadie sabía de quién era. Había aparecido hacía algunos días, vagando por los bordes del pueblo. Muchos decían que era un caballo sin alma, otros aseguraban que estaba buscando algo. Pero nadie le prestaba mucha atención. En San Cielo, los animales callejeros eran parte del paisaje. Mientras tanto, en el interior de la casa, Mauricio abría la alacena buscando cerveza, pero solo encontró una bolsa de frijoles y una vela de la Virgen.
Lanzó todo al suelo con rabia. Después se quedó quieto, respirando fuerte. «Todo es culpa tuya», murmuró. «Tú y tu maldita manía de perdonar a todos, menos a mí». Afuera, Marta se sentó en una silla vieja de madera, a la sombra de un mezquite. Cerró los ojos y juntó las manos, murmurando una oración. Su voz era suave, pero firme. «Señor, dame paciencia o dame fuerza, pero no me dejes sola». Esa oración no se perdió. El viento sopló leve, revolviendo las hojas secas. El caballo, a varios metros, levantó la cabeza y miró en dirección a la casa de Marta. Algo en él se estremeció. Su cuerpo se tensó como si hubiera sentido una señal, una llamada, algo divino. De regreso en la casa, Mauricio salió tambaleando, con los ojos inyectados de rabia. Caminó directo hacia el jardín. ¿Y ahora qué? ¿Vas a rezar hasta que te caiga un milagro del cielo? Marta lo miró, en silencio. Luego sonrió apenas. Tal vez no caiga del cielo, tal vez venga caminando. Mauricio no entendió, ni quiso entender. Apenas apretó los puños, como si la paciencia se le esfumara entre los dedos. Caminó hacia la parte trasera del terreno, donde días antes había cavado un hoyo para, supuestamente, plantar un árbol de limón. Pero su mirada al hueco era otra, como si la idea que venía rumiando en la cabeza finalmente hubiera tomado forma. Marta lo vio alejarse y sintió un escalofrío. El caballo, aún a lo lejos, dio un paso. Su oreja se movió, su hocico se abrió, como si respirara algo extraño. Y mientras el sol seguía alto, abrasando sin compasión, Sancielo seguía con su rutina, sin saber que en esa casa de esquina algo oscuro estaba por estallar, y que solo un milagro, uno de 4 patas, podría cambiar el destino de una madre cuya fe jamás se enterró. Era temprano, pero el calor ya comenzaba a pegar fuerte. El sonido de una sartén caliente se mezclaba con el zumbido de una mosca cerca de la ventana. Dentro de la cocina, Marta removía los frijoles en una cazuela de barro, con esa misma ternura que había puesto en todo lo que hizo en su vida. Llevaba un delantal floreado, los hombros encorvados por los años y las manos llenas de cicatrices, no de accidentes, sino de trabajo y de aguante. Sobre la mesa había tortillas envueltas en un trapo y un café negro que ya se había enfriado. Todo lo preparaba como si alguien fuera a agradecerle, como si todavía existiera cariño en esa casa. Pero nadie agradecía, nadie pedía por favor. Y aún así, ella seguía cocinando, rezando, limpiando, como si su alma se negara a rendirse. La puerta del cuarto crujió. Mauricio salió arrastrando los pies, descalzo, con el rostro amargado, ojeras profundas y el aliento pesado a cigarro barato y cerveza. Su cabello estaba revuelto y su camiseta manchada de grasa. ¿Otra vez frijoles?, dijo con desprecio, sin saludar. ¿No sabes hacer otra cosa? Marta no respondió de inmediato. Sirvió con calma el plato, lo puso sobre la mesa y apenas murmuró: «Es lo que hay, mijo, lo que alcanza». Mauricio se sentó de mala gana. Empujó el plato como si fuera veneno. En su rostro no había rastros del niño dulce que alguna vez fue. Y en los ojos de Marta, aunque había tristeza, no había reproche, solo una resignación que dolía más que el enojo. Afuera, el caballo marrón volvía a aparecer. Caminaba despacio por las calles polvorientas de Sancielo, como si estuviera buscando algo que aún no encontraba. Algunos niños del pueblo lo habían visto en la noche, parado frente a la iglesia, quieto como una estatua. Otros decían que había dormido bajo el mezquite grande, el mismo árbol que daba sombra a la casa de Marta. Nadie lo alimentaba, pero seguía ahí, como un guardián silencioso, como un presagio. Dentro de la casa, la escena se repetía día tras día. Y lo que más dolía no era la violencia en sí, sino todo lo que había pasado antes. Porque la historia de Marta y Mauricio no siempre fue oscura. Cuando él era niño, ella hacía hasta lo imposible para que nada le faltara. Trabajaba limpiando casas, lavando ropa ajena, planchando por horas. No tenía esposo ni familia cercana.
Crió sola a su hijo, con el corazón partido por las ausencias, pero lleno de amor por ese niño que un día le prometió que le compraría una casa grande cuando creciera. «Vas a ver, mamá, tú ya no vas a trabajar», le decía cuando tenía 6 años, mientras ella le acomodaba la cobijita en la cama. Pero los años pasaron y la promesa se deshizo. Mauricio creció. La adolescencia le trajo rabia, silencio, amistades dudosas. A los 19 se fue de casa para trabajar en una fábrica en la ciudad vecina y por un tiempo todo pareció mejorar. Mandaba dinero, llamaba cada domingo. Incluso le compró una televisión usada. Marta lloraba de alegría. «Mi hijo está saliendo adelante», decía con orgullo. Pero algo cambió. Un día dejó de llamar. Después dejaron de llegar los depósitos. Y meses después apareció en la puerta con los ojos perdidos, las manos temblorosas y una actitud que no reconocía. Había perdido el trabajo, había apostado lo que tenía y había vuelto a la casa que juró dejar atrás. No por amor, sino porque no tenía a dónde más ir. Desde ese día comenzó el infierno lento. Al principio eran gritos, luego puertas cerradas de golpe, después los insultos. El enojo por no conseguir trabajo se convirtió en desprecio hacia su madre. Decía que lo había criado débil, que era su culpa no tener suerte, que todos sus fracasos eran herencia de ella. Marta lo escuchaba en silencio. A veces lloraba sola en el baño, donde él no podía verla. Otras veces salía al jardín y hablaba con las plantas como si fueran amigas. Con el tiempo, hasta dejó de defenderse. Ya no discutía, solo se refugiaba en la fe. Cada noche encendía una veladora frente a una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que tenía en su cuarto. Le pedía protección, le pedía paciencia, pero sobre todo, le pedía que le diera a Mauricio paz en el corazón. «Yo sé que tú no te olvidas, Virgencita. Yo sé que tú escuchas aunque nadie más lo haga», murmuraba entre lágrimas. Y así pasaron los años. Los vecinos comenzaron a notar que Marta ya casi no salía, que su sonrisa se había apagado. Pero como no se oían golpes ni escándalos, todos asumieron que era solo la edad. Y ella jamás dijo nada. No quería que su hijo fuera visto como un monstruo. Lo amaba, lo perdonaba cada día, incluso cuando él ni siquiera lo pedía. Una tarde, mientras barría el patio, Marta encontró una carta vieja que Mauricio había escrito cuando era niño. Decía: «Mamá, cuando yo sea grande, te voy a cuidar. Tú vas a tener un caballo y yo te voy a llevar a ver el mar. No quiero que estés sola nunca». Marta se quedó mirando esas palabras por un largo rato. No lloró, solo sonrió, con esa mezcla de nostalgia y dolor que solo una madre conoce. Lo dobló con cuidado, lo guardó en su delantal y siguió barriendo. Afuera, el caballo marrón caminaba una vez más cerca de la casa. Nadie lo había llamado, nadie le había dado comida, pero él seguía regresando, como si supiera que algo estaba mal, como si algo dentro de él, más allá del instinto, lo estuviera guiando hacia esa mujer. Y en ese día cualquiera, entre la rutina del maltrato y la esperanza desgastada, el cielo ya estaba preparando el milagro, porque lo que la justicia humana no quiso ver, Dios ya lo había puesto en marcha. Era viernes y el calor no perdonaba. Aquel sol de mediodía se sentía como una losa ardiendo sobre los hombros. Ni una brisa, ni una nube. El aire era denso, pesado, como si el propio cielo estuviera conteniendo la respiración. En San Cielo las calles estaban vacías y solo el zumbido de los insectos rompía el silencio. Todo parecía normal, pero dentro de la casa, al final de la calle, Las Bugambilias, algo se estaba gestando, algo que no tenía vuelta atrás. Marta se levantó como siempre, antes del amanecer. Calentó café, hizo tortillas y preparó un poco de arroz con huevo, aunque ya sabía que Mauricio no iba a comerlo. Aún así, lo puso sobre la mesa con el mismo cuidado de siempre, como quien cuida un ritual sagrado. Luego salió al patio con su cubeta de agua para regar lo poco que aún resistía en su jardín.
Tenía ojeras marcadas, pero su rostro seguía sereno. Se movía despacio, con los pasos arrastrados, pero cada movimiento mostraba una dignidad intacta. Esa mañana había soñado con su madre. En el sueño, ella le decía que aguantar no es lo mismo que callar, pero Marta, incluso al despertar, no supo si eso era una señal o una advertencia. Mauricio, por su parte, llevaba días más inquieto de lo normal. Caminaba por la casa como una fiera encerrada. Se hablaba solo. Encendía cigarro tras cigarro y cada tanto salía al fondo del patio a observar ese hoyo que había cavado hace semanas. Cuando alguien le preguntaba, decía que era para plantar un árbol de limón, pero ni tenía semilla, ni maceta, ni intención. El hueco estaba ahí, seco, profundo, esperando. Aquella mañana, Mauricio no desayunó, ni dijo una palabra. Solo salió con paso firme, cruzó el jardín y miró a su madre de arriba abajo. Sus ojos, antes solo vacíos, ahora ardían de rabia contenida. «Hoy sí me hiciste enojar, vieja», soltó sin rodeos, con voz áspera. Marta lo miró sin responder. Apenas bajó la vista como siempre lo hacía, pero esa vez algo dentro de ella tembló. «¿Por qué, mijo? ¿Qué fue lo que hice ahora?» «¡Tú!», gritó él, golpeando con fuerza una silla de plástico que estaba junto a la puerta. «Tú lo hiciste todo. Arruinaste mi vida desde que nací». Su grito rebotó por las paredes, sacudiendo la calma que aún quedaba. Marta se quedó helada. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Era diferente. Había algo en su mirada que no había visto antes. Algo que dolía más que los insultos. Una decisión. Afuera, el caballo marrón se acercaba por el camino de tierra. Caminaba despacio, pero con la cabeza firme, como si supiera exactamente a dónde iba. Los pájaros dejaron de cantar por un momento. Un perro a lo lejos ladró sin motivo aparente, y el viento, por primera vez en horas, sopló con fuerza, haciendo temblar las ramas secas del mezquite. «Hoy se acaba esto», dijo Mauricio, caminando hacia el fondo del patio. Marta lo siguió con la mirada, confundida, angustiada. Dio un paso atrás, luego otro. Sus manos temblaban. «Mauricio, ¿qué vas a hacer?». Él no respondió, solo se agachó y tomó algo del suelo. Una piedra, grande, filosa, que había estado entre la tierra por días. La levantó con una mano, luego la miró como si pesara menos que un pensamiento. Marta tragó saliva. El corazón se le aceleró. «Por favor, hijo, si estás enojado, hablemos. No necesitas...». «Cállate», interrumpió él levantando la piedra. Se acercó. Ella retrocedió, tropieza con una maceta y cae de rodillas. Las manos apoyadas en el suelo, la mirada clavada en los ojos de su hijo, buscando una chispa de humanidad. Pero ya no había nada ahí, solo oscuridad. Él la miró desde arriba. Su sombra la cubría completamente, y en ese instante el mundo se detuvo. El caballo marrón, justo al frente de la casa, relinchó con fuerza. El sonido fue tan potente que hizo que Mauricio girara el rostro, como despertando por un segundo. En ese instante, Marta aprovechó para arrastrarse hacia un lado, intentando escapar, pero sus piernas ya no le respondían bien. «Ahora le rezas a los animales», se burló él, volviendo a acercarse. Con una mano la tomó del brazo, la levantó a la fuerza. Marta gritó, pero nadie escuchó. El sol seguía cayendo a plomo. El calor era insoportable, y ese jardín, que antes era su refugio, ahora se convertía en una trampa. Mauricio la llevó a rastras hasta el hoyo del fondo. Su respiración era agitada, su cuerpo empapado de sudor. Marta forcejeaba débilmente. «No, hijo, no hagas esto. Por lo que más quieras, tú no eres así. Ya no me llames hijo. Tú mataste al que yo era», gritó con furia, empujándola con fuerza. Marta cayó dentro del hoyo. El golpe fue seco, el polvo se levantó. El caballo, que observaba desde la entrada, comenzó a moverse inquieto. Rasgaba el suelo con las pezuñas, como si algo lo estuviera desesperando. Mauricio tomó una pala y sin una palabra más comenzó a echar tierra. 1, 2, 3 paladas.
El polvo caía sobre el cuerpo de su madre, que intentaba gritar, pero su voz se ahogaba. Solo murmuraba oraciones, mientras su respiración se volvía más corta. Se acabó, repetía él como un mantra, con la pala golpeando la tierra. Pasaron minutos, tal vez horas, hasta que el silencio volvió. Mauricio se quedó de pie, frente al montículo de tierra, con la camisa empapada y la mirada perdida. Luego soltó la pala, regresó a la casa y se encerró. El sol seguía arriba, el calor seguía implacable, y debajo de esa tierra una madre seguía respirando. Apenas. Su corazón aún latía. Su fe no se había roto. Y a unos metros, con los ojos brillando como dos faros, el caballo marrón se acercaba, lento, decidido, porque ese no era un animal cualquiera, era un enviado, un instrumento, y su hora había llegado. El sol seguía en lo alto como si no quisiera moverse, como si ese instante tuviera que durar más, como si todo el cielo estuviera mirando. La casa al final de la calle Las Bugambilias parecía dormida por fuera, pero por dentro había un silencio que pesaba, un silencio sucio, turbio, como el que queda después de una tormenta de las que no mojan, pero destrozan el alma. Marta ya no veía la luz. Estaba bajo tierra, hundida, atrapada, con la boca llena de polvo, los brazos apretados contra el pecho y el corazón latiendo en un ritmo desesperado. Apenas podía mover los dedos. Cada respiración era una batalla, cada segundo un milagro en sí. El aire era escaso y caliente, y el peso de la tierra comenzaba a presionar su cuerpo como si la vida misma se negara a quedarse con ella. Aún así, oraba, no con palabras, porque ya no podía hablar, pero sí con el alma. Dios mío, si este es mi final, no me sueltes la mano. Pero si todavía tengo algo que hacer en este mundo, mándame una señal, mándame lo que tú quieras. Yo confío en ti. Sus pensamientos eran fragmentos, recuerdos, súplicas. Recordó la risa de Mauricio cuando tenía 5 años, su vocecita diciendo, «Te quiero, mamá». Recordó el día que lo llevó por primera vez al río, cuando él se subió a un burro viejo y le dijo que quería ser vaquero. Lloró sin lágrimas, porque la tierra ya se las había robado todas. Y en la superficie, la tierra se estremeció. Fue casi imperceptible, pero algo se movió. Un pequeño montículo tembló levemente, como si por dentro algo palpitara, como si esa tierra no quisiera ser cómplice, como si el dolor de una madre fuera más fuerte que el silencio de la muerte. Y fue entonces cuando apareció él, el caballo marrón. Entró al patio sin hacer ruido, rompiendo una parte vieja del cerco con la fuerza de su pecho. Sus pasos eran lentos, pero decididos. Su mirada, profunda, fija, no buscaba comida ni sombra. Buscaba algo más, algo que su instinto, o tal vez su fe, le decía que estaba ahí. Algo que el corazón de animal entendía mejor que muchos humanos. Una vida que aún pedía ayuda. Se detuvo frente al jardín. Relinchó fuerte. El sonido fue tan potente que hasta los pájaros callaron. Dio unos pasos más y comenzó a olfatear el suelo. Caminaba en círculos, como si algo lo inquietara, como si la tierra hablara en un idioma que solo él entendía. Y entonces se detuvo. Clavó sus patas delanteras con fuerza justo encima del lugar donde Marta yacía bajo tierra. Golpeó, una vez, 2 veces, 3. Con las pezuñas rasgó la tierra con desesperación. La tierra voló en todas direcciones. Sus resoplidos eran intensos, como si supiera que no había tiempo que perder. Cada movimiento era una mezcla de fuerza, urgencia y algo que los más creyentes llamarían fe. Fe en que sus patas no solo estaban escarbando tierra, estaban desenterrando un alma. Dentro del cuarto, Mauricio dormía, o eso creía. En realidad, su conciencia no lo dejaba en paz. Soñaba con gritos, con una voz que no se apagaba, con la mirada de su madre pidiéndole compasión. Despertó sobresaltado, sudando, jadeando. El sonido del caballo lo trajo de vuelta a la realidad. Se levantó furioso
y salió al patio tambaleándose. «¿Qué haces aquí, maldito animal?», gritó viendo al caballo destrozar la tierra. El caballo no se detuvo, al contrario, relinchó más fuerte y continuó. Su hocico ya estaba lleno de polvo, sus patas manchadas. Algo brillaba en sus ojos, algo más grande que él. Mauricio corrió por una escoba, golpeó el aire, intentó asustarlo, pero el caballo se mantuvo firme, como un ángel enviado para proteger aquello que aún no debía morir. Fue entonces cuando sucedió. Un gemido, suave, casi inaudible, pero suficiente. Mauricio se congeló. El caballo se detuvo. Levantó la cabeza, lo había escuchado. Y no estaba solo. Una vecina, doña Remedios, de unos 65 años, mujer regordeta, de trenzas grises y ojos atentos, pasaba justo por la calle. Escuchó el relincho, vio al animal cavando y a Mauricio forcejeando con él. «¿Qué estás haciendo, Mauricio?», preguntó desde la reja, con voz firme. «Nada, este caballo está loco, se metió a mi patio», gritó él nervioso. «¿Y por qué está escarbando la tierra como si hubiera algo ahí?», respondió ella, con el rostro lleno de sospecha. Más vecinos se acercaron, uno, luego otro, todos en silencio, todos observando, y el caballo, sin miedo, sin retroceder, volvió a cavar, esta vez más fuerte, más profundo, y ahí una mano delgada, arrugada, cubierta de tierra, pero viva. «¡Dios mío, es Marta!», gritó doña Remedios con el alma desgarrada. «¡Está viva! ¡Está viva!». Todo se volvió caos. Un joven corrió por una pala, otro llamó a la ambulancia. 2 vecinos comenzaron a remover la tierra a mano limpia, desesperados. Mauricio intentó escapar, pero alguien le sujetó el brazo. No hubo golpes ni gritos, solo miradas. Miradas que lo juzgaban, que lo detenían, que lo dejaban sin aire. Y ahí, entre la tierra removida, apareció Marta. Sus ojos apenas se abrían. Su respiración era corta, pero estaba viva. Lloraba sin hacer sonido. La envolvieron con una manta, le dieron agua, le besaron las manos. Ella no decía nada, solo buscaba con los ojos y encontró al caballo. Lo vio, sonrió con la fuerza que le quedaba. «Gracias, gracias por no dejarme sola». El caballo bajó la cabeza, se acercó, apoyó su hocico en la frente de Marta como si fuera una bendición. Y entonces todos entendieron. Ese día el cielo no gritó, pero la tierra no pudo callar. Porque el amor de una madre no se entierra, y cuando nadie escucha, Dios manda a alguien que sí lo hace, aunque tenga pezuñas. La tierra estaba aún removida, caliente, viva, como si acabara de parir un milagro. Los vecinos se habían agolpado frente a la casa de Marta, como si algo sagrado hubiera ocurrido, porque en efecto, así lo sentían. Nadie podía explicar cómo una mujer de casi 80 años había logrado sobrevivir enterrada viva por su propio hijo. Nadie, excepto ella, que al abrir los ojos entre las mantas y el llanto de quienes la cuidaban, no pronunció otra cosa que un nombre que nadie conocía. «Él me salvó, él», y giró la mirada hacia el caballo marrón, aquel animal, de pelaje lustroso, hocico polvoriento y ojos oscuros como pozos profundos. Permanecía de pie cerca del mezquite del fondo, quieto, imponente, con las orejas erguidas y el pecho inflado, como si supiera que su tarea aún no había terminado. Los niños del pueblo comenzaron a acercarse tímidamente. Uno de ellos, un muchachito flaco de cabello rizado llamado Toñito, se atrevió a tocarle el lomo. «¿Cómo se llama, abuela Marta?», preguntó con esa inocencia que solo los niños se permiten. Ella, aún con la voz débil, susurró: «No lo sé, pero yo lo llamaría Fiel, porque cuando todos me abandonaron, él vino por mí». El nombre quedó flotando en el aire como una semilla, y sin que nadie lo discutiera, desde ese momento, aquel caballo callejero fue conocido en todo San Cielo como Fiel. La ambulancia llegó en minutos. Se llevaron a Marta entre aplausos silenciosos y lágrimas contenidas. Los paramédicos, al ver la escena, no entendían del todo lo que ocurría.
pero sabían que estaban presenciando algo más grande que una simple emergencia médica. Mauricio fue esposado en el acto. No opuso resistencia. No dijo nada. Apenas bajó la cabeza mientras era subido a la patrulla. Doña Remedios lo observó con tristeza, no con odio, porque aunque nadie podía justificar lo que había hecho, todos sabían que el odio no nace de la nada, se fermenta, se pudre desde dentro. Pero esta historia, en este punto, ya no giraba alrededor del dolor, sino del despertar. Porque esa misma noche, cuando el pueblo se fue calmando y la casa de Marta quedó vacía, Fiel no se movió. Se echó cerca del hoyo ya cubierto, ahora con flores puestas por los vecinos. Cerró los ojos y por primera vez en años descansó. Al amanecer, mientras el cielo apenas se encendía con los primeros rayos, algo cambió en el corazón de San Cielo. Los gallos cantaron más fuerte, las campanas de la iglesia repicaron sin motivo, y Fiel se levantó con una energía distinta, como si algo dentro de él se hubiera encendido. Caminó hasta el portón de la casa y se asomó. Nadie lo detuvo. Entró. Pisó con suavidad el corredor como si ya conociera el lugar. Su andar era lento pero seguro. Se detuvo frente a la cocina y relinchó. Los vecinos que cuidaban el lugar se asomaron con sorpresa. ¿Quiere entrar?, preguntó doña Remedios entre risas nerviosas. ¿O está esperando su desayuno? Fiel no comía cualquier cosa. Rechazó pan, tortillas, incluso zanahorias que un niño le ofreció. Solo aceptó agua y un puñado de pasto del jardín, como si supiera que la humildad era parte de su misión. Y entonces sucedió algo que nadie olvidaría. Se acercó a la ventana de la recámara de Marta, donde ella solía rezar cada noche, y apoyó la frente contra la pared. Cerró los ojos. Permaneció así varios minutos, quieto, en silencio, como si estuviera orando. Las mujeres del pueblo comenzaron a hablar de eso al día siguiente. Decían que ese caballo no era de este mundo, que Dios lo había mandado, que no era casualidad que apareciera justo cuando Marta más lo necesitaba. Los animales sienten lo que nosotros ya no, comentó una vecina mientras barría la entrada de su casa. Ellos todavía escuchan lo que el corazón grita. Los niños pasaban todos los días a verlo. Le llevaban flores, dibujos, hasta le cantaban canciones. Fiel los miraba con calma, los olía con suavidad y se dejaba acariciar sin miedo. Era como si entendiera que el pueblo lo necesitaba tanto como necesitaban entender lo que había ocurrido. A kilómetros de ahí, en el Hospital General de Santa Clara, Marta se recuperaba lentamente. Tenía fracturas menores, mucha deshidratación, pero estaba viva. Los doctores no daban crédito. Un milagro clínico, dijeron. Pero cuando la prensa local llegó y comenzaron a preguntarle qué recordaba, ella no habló de Mauricio, no habló de dolor, habló de fe. Yo estuve bajo tierra y no vi oscuridad, vi a mi madre, vi a Dios. Y luego escuché un relincho, como si un ángel viniera a buscarme, dijo ante las cámaras con voz quebrada. Ese caballo me devolvió la vida, pero más que eso, me devolvió la esperanza, y San Cielo se convirtió en noticia nacional. Llegaron reporteros, llegaron curiosos, pero el pueblo los recibió con respeto, sin alboroto. Fiel no fue tratado como una atracción, fue respetado, venerado, cuidado. Una voluntaria de una asociación de rescate animal vino desde otra ciudad a llevárselo, pero los vecinos se opusieron. Él no está perdido, dijeron. Él ya encontró su lugar, y ese lugar es aquí. Días después, al salir del hospital, Marta fue recibida con flores, cantos y abrazos. Caminaba despacio, apoyada en el brazo de Toñito, el niño que había tocado por primera vez a Fiel. Su rostro era una mezcla de dolor, amor y gratitud, pero sus ojos brillaban de un modo distinto. Cuando cruzó la reja de su casa, Fiel se acercó sin dudarlo. Se detuvo frente a ella y bajó la cabeza. Marta hizo lo mismo.
apoyó su frente sobre la de él como si ambos sellaran un pacto. «Gracias», le susurró. «Yo no sé por qué me elegiste, pero yo sé que fuiste tú quien me sacó del pozo y me enseñó que aún hay vida más allá del sufrimiento». Y fue así como un caballo callejero, sin nombre ni dueño, despertó para cumplir una misión divina, no con palabras, no con promesas, sino con acciones, con presencia, con amor silencioso, porque a veces el cielo no habla con truenos, habla con pezuñas suaves y ojos que ven más allá de la carne. El sol había bajado un poco, y en el cielo de San Cielo se empezaban a formar tonos dorados que se mezclaban con nubes anaranjadas, como si Dios mismo estuviera pintando con sus propias manos la escena de lo que iba a ocurrir esa tarde. Era como si el universo entero quisiera ponerle luz a una historia que ya había sido demasiado oscura. Marta acababa de volver del hospital. Caminaba con pasos lentos, apoyada en un bastón de madera que un vecino le había tallado especialmente. Su cuerpo estaba débil, pero su alma no. Su mirada había cambiado. Ya no era la de una mujer resignada al dolor. Era la de una mujer que había cruzado el infierno y había vuelto para contar cómo era del otro lado. El pueblo la recibió con cariño, pero también con silencio, porque a veces el respeto se expresa mejor sin palabras. Algunos vecinos colocaron velas frente a su casa, otros dejaron flores sobre el viejo mezquite, y muchos, aunque no lo dijeron, habían comenzado a orar de nuevo después de años de olvido. Pero quien la esperaba con más emoción era él, Fiel. El caballo marrón, de ojos sabios y presencia serena, estaba parado frente al portón de la casa como si llevara horas esperando ese momento. Cuando vio a Marta acercarse, no hizo ningún sonido. No se movió con desesperación, solo caminó hacia ella despacio, con una calma profunda, como si entendiera que esa mujer ahora necesitaba ternura, no fuerza. Marta extendió su mano temblorosa y tocó su frente. Cerró los ojos. Dios me escuchó, pero mandó a un ángel que no venía del cielo, sino de la tierra, murmuró con la voz quebrada. Y entonces algo inexplicable sucedió. Fiel se arrodilló frente a ella. Los vecinos que presenciaron la escena se quedaron sin aliento. Nunca habían visto a un caballo hacer eso. No así. No con esa solemnidad. No con esa reverencia. Doña Remedios, que se había convertido casi en la sombra protectora de Marta desde el suceso, cruzó los brazos sobre el pecho y dijo en voz baja: «Este animal no llegó aquí por casualidad. Fue enviado. Esto es obra de Dios, no hay duda». Y nadie se atrevió a contradecirla. Esa misma noche, mientras el pueblo dormía, Marta no pudo cerrar los ojos. Se sentó en su sillón de madera, al lado de la ventana, con una cobija sobre las piernas, mirando la luna llena que iluminaba el patio. Fiel estaba allá afuera, acostado cerca del árbol, como si no necesitara más que estar cerca para que todo estuviera bien. Marta comenzó a hablarle en voz baja, como si fuera un ser humano, como si fuera su confidente. «¿Sabes? Muchas noches yo le pedía a Dios que me quitara el dolor, pero no sabía cómo hacerlo. Pensaba que tal vez la muerte era la única forma, que quizá ya había vivido suficiente, que no valía la pena seguir, pero luego llegaste tú». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «No sé cómo, ni por qué, pero tú sabías, tú me escuchaste sin que yo dijera nada. Y cuando nadie más lo hizo, tú cavaste con tus patas hasta encontrarme. Tú no me dejaste morir. Y eso, Fiel, eso solo lo hace alguien que entiende el amor». Desde el jardín, el caballo levantó la cabeza. Sus ojos reflejaban la luna. No se acercó, no relinchó, no interrumpió, solo escuchó, como si comprendiera cada palabra. A la mañana siguiente, un grupo de vecinos se reunió en el patio de Marta. Habían traído madera, clavos, pintura. Querían construir una pequeña estructura para que Fiel tuviera sombra y protección. Marta los miró desde la ventana con ternura. «¿Y todo eso pa' qué?», preguntó con una sonrisa.
«Pa' que tu ángel tenga un techo digno», respondió uno de los hombres, clavando la primera tabla. Le pusieron por nombre Refugio del Milagro. Un pequeño techito con una cruz de madera en lo alto y flores a los lados. Y justo enfrente clavaron un letrero pintado a mano. «Aquí vive Fiel, el caballo que salvó a una madre». No pasó mucho tiempo antes de que la noticia se esparciera más allá de San Cielo. Llegaron personas de otros pueblos, traían regalos, cámaras, micrófonos, querían conocer a Marta, querían ver al caballo, pero ella, con su humildad intacta, solo repetía una frase: «No me busquen a mí, busquen a Dios, porque yo solo soy una prueba de que Él nunca abandona». Una tarde un periodista le preguntó: «¿Cree usted que lo que vivió fue una intervención divina?». Marta lo miró fijo, con esos ojos color miel que ya no tenían miedo. «No lo creo». «Lo sé». El periodista la miró sorprendido. «¿Y cómo está tan segura?». Ella suspiró profundo, se acomodó en su sillón y dijo: «Porque cuando uno ya no tiene voz, Dios habla, y a veces lo hace con el silencio de un caballo, a veces lo hace con pezuñas, con un relincho, con tierra que se mueve. Dios no necesita palabras cuando manda amor puro, y Fiel fue eso, amor en forma de bestia, pero no una bestia cualquiera, un ángel vestido de polvo». Esa misma noche, Marta soñó que caminaba descalza por un campo lleno de flores blancas. El viento era suave y el cielo era como el de San Cielo, pero más claro. De pronto escuchaba un relincho a lo lejos. Se daba la vuelta y ahí estaba Fiel, pero no como en la vida real, sino más grande, más brillante, como si sus ojos fueran estrellas. Se despertó llorando, no de miedo, sino de gratitud, y así fue como Fiel se convirtió no solo en un símbolo del pueblo, sino en un recordatorio viviente de que Dios no necesita ruidos para obrar, que cuando nadie te ve, Él ya te está buscando, que cuando piensas que todo acabó, Él está cavando con fuerza para sacarte del pozo, y que a veces la intervención divina llega con pasos firmes y mirada tierna. Amanecía en San Cielo cuando el primer rayo de sol acarició el rostro cansado de Marta Hernández. Ella, sentada en su vieja silla de mecedora, con una manta tejida por encima de las piernas, tomaba su café en silencio. Frente a ella, el caballo marrón. Su salvador, su compañero, su testigo, permanecía de pie bajo la sombra del mezquite, rumiando el pasto con calma, como si cuidara que nada perturbara la paz recién recuperada. Pero esa mañana no era como las demás. El canto de los gallos fue interrumpido por el sonido de un motor viejo. Un auto gris de la Fiscalía del Estado entró al pueblo, levantando una pequeña nube de polvo. Todos sabían lo que significaba. El juicio de Mauricio Hernández iba a empezar. Y por más que el pueblo quisiera olvidar lo que había pasado, aquel día era inevitable. La justicia humana, por fin, iba a tomar su turno. Mauricio llevaba ya semanas detenido en el penal de Santa Clara. No hablaba mucho, no lloraba, no mostraba arrepentimiento, pero tampoco soberbia. Solo pasaba los días encerrado en sí mismo, murmurando cosas que nadie entendía, como si su conciencia le hablara a solas. Cuando llegó el momento de su juicio, aceptó comparecer sin resistencia. Su rostro, envejecido por el remordimiento, no era el mismo de aquel mediodía maldito en que había enterrado viva a su propia madre. El pueblo entero se movilizó. Algunos fueron llamados como testigos, otros como observadores. Pero todos, en silencio, sabían que no era solo un juicio por intento de homicidio, era un juicio al dolor acumulado, a los años de indiferencia, a las veces que cada uno miró hacia otro lado cuando vio que Marta ya no sonreía. Doña Remedios, con su rebozo al hombro y una libreta en mano, se sentó en la primera fila del pequeño tribunal. Llevaba anotadas cada una de las veces que vio a Mauricio gritarle a su madre. No lo hacía por venganza, sino porque creía que la verdad debía contarse sin adornos. Toñito, el niño que ahora acompañaba a Marta todos los días,
Se quedó afuera, sujetando la rienda de Fiel, quien había sido llevado hasta ahí como símbolo de lo que había ocurrido. Marta no quería ir, no porque le faltara valor, sino porque sabía que el castigo de su hijo no vendría solamente de un juez. «Yo ya lo perdoné», dijo antes de que la camioneta partiera. «Pero si Dios quiere que la justicia se cumpla, que así sea». La audiencia fue tensa. El fiscal expuso con dureza los hechos, presentó pruebas, videos, testimonios, describió con detalle cómo Mauricio había planeado el entierro, cómo había cavado el hoyo días antes, cómo la arrastró, cómo la cubrió con tierra, cómo se encerró después como si nada. Muchos no soportaron escucharlo, otros bajaron la mirada con vergüenza. Pero lo que más impactó fue cuando el juez, un hombre de rostro serio y voz pausada, pidió proyectar las imágenes del rescate. Y ahí apareció Fiel. En pantalla se veía al caballo escarbando con las patas, con fuerza, con desesperación, con fe. La sala entera se quedó sin palabras. Una mujer del público se persignó. Otro hombre se limpió una lágrima sin que nadie lo notara. Entonces el juez preguntó: «¿Alguien desea hablar antes de que se dicte sentencia?». Y una voz suave, pero firme, se escuchó desde el fondo. Yo era Marta. Caminó lentamente hasta el estrado, apoyada en su bastón. El silencio fue total. Se paró frente al micrófono, lo miró y luego dirigió sus ojos hacia el lugar donde estaba su hijo, esposado, cabizbajo. «Yo no vengo a pedir castigo para mi hijo», dijo con un hilo de voz que fue creciendo con cada palabra. «Porque si estoy aquí parada, es gracias a un milagro, y cuando uno recibe un milagro, no debe cargar odio en el corazón». Algunos sollozaron. «Lo que él me hizo no tiene explicación, pero yo sé que lo hizo porque estaba roto por dentro, y nadie lo ayudó a curarse, ni yo, ni ustedes, ni este pueblo». Marta hizo una pausa. «Así que si me preguntan qué justicia quiero, no es cárcel, es transformación. Quiero que este muchacho tenga la oportunidad de cambiar, que aprenda, que sane, porque el dolor que lo llevó a hacer eso también lo va a perseguir si no se enfrenta a sí mismo». Y terminó con la voz temblando, pero segura: «Yo ya no le pertenezco al miedo, le pertenezco a la fe». El juez respiró hondo, agradeció sus palabras y tras un breve receso dictó sentencia. Mauricio cumpliría 15 años de prisión por tentativa de homicidio agravado, con posibilidad de reducción si accedía a participar en un programa de rehabilitación emocional, espiritual y comunitaria. La sala se mantuvo en silencio. Nadie aplaudió, nadie protestó, porque en el fondo todos sabían que esa era la justicia que Marta quería, una justicia con alma. Afuera, el sol ya estaba alto. Fiel seguía ahí, quieto. Cuando vio salir a Marta, dio unos pasos hacia ella y relinchó suave. Ella le acarició el cuello y sin decir palabra, ambos caminaron juntos de regreso al pueblo. Por el camino, la gente les abría paso con respeto. Algunos les ofrecían agua. Otros solo los miraban con los ojos llenos de algo que no se podía explicar. Gratitud, admiración, redención. Y fue así como aquel día, San Cielo no solo fue testigo de un juicio, sino de un renacer. Porque cuando la justicia se mezcla con la compasión, no castiga, transforma. Era domingo, y San Cielo despertaba con el olor a pan recién horneado, con los rezos bajitos de las abuelas y con los niños corriendo descalzos por las calles de tierra, como si nada hubiera pasado. Pero todos sabían que eso no era verdad, porque aunque las fachadas seguían siendo las mismas, casitas pintadas de colores pastel, techos de lámina, cortinitas floreadas en las ventanas, algo se había quebrado por dentro. Y no era solo en la casa de Marta, era en todas. Después del juicio, el silencio se volvió espeso, incómodo. Muchos comenzaron a recordar detalles que antes ignoraban. Las veces que vieron a Mauricio levantarle la voz a su madre. Las veces que escucharon cosas golpeando dentro de la casa. Las veces que Marta llegó al mercado con moretones mal disimulados. Y nadie preguntó,
porque así se acostumbra en muchos pueblos. No te metas, no es tu asunto. Así son los hijos, luego se les pasa. Ella lo crió, ella sabrá lo que hace. Y así, entre excusas, Sancielo se había hecho de la vista gorda, hasta que un caballo callejero los obligó a mirar. Esa mañana, la parroquia del pueblo estaba más llena que de costumbre. No por misa, sino porque el padre Emiliano había organizado una especie de reunión comunitaria, una tertulia abierta para que el pueblo pudiera hablar, compartir y sobre todo, sanar. No venimos a señalar culpables, dijo el padre, un hombre de edad avanzada, con gafas gruesas y voz suave. Venimos a reconocer que todos, en algún momento, hemos sido ciegos, sordos o peores, indiferentes. Marta estaba sentada en la primera fila. No dijo nada, solo escuchaba. A su lado, como siempre desde que volvió del hospital, estaba Toñito, su pequeño amigo de ojos grandes y alma noble. Doña Remedios también estaba ahí, con un pañuelo apretado en la mano y los ojos rojos. Entonces, una mujer del fondo se levantó. Era Alma, la dueña de la tiendita del centro. «Yo quiero pedir perdón», dijo, tragando saliva. «Yo vi muchas veces a Marta llegar con los ojos llorosos. Una vez le pregunté si estaba bien y ella me dijo que sí. Y yo le creí, o quise creerle. Pero en el fondo, sabía que no. El ambiente se volvió denso. Nadie hablaba, nadie se movía. Otra persona se levantó, luego otra y otra más. Una a una. Comenzaron a contar las veces que notaron algo, pero decidieron callar. Las veces que escucharon gritos, pero se dijeron, es asunto de familia. Las veces que Marta se encerraba en su jardín, sola, y nadie fue a tocar su puerta. Y mientras más hablaban, más dolía. Porque esa verdad, la de la omisión, la de la indiferencia, era la más difícil de aceptar. Mientras tanto, Fiel descansaba en el patio de la casa de Marta. Lo habían bañado el día anterior y le habían colocado una manta tejida sobre el lomo. Tenía sombra, comida, agua fresca, pero lo que más tenía era amor. Un grupo de jóvenes del pueblo se turnaban para cuidarlo. Le leían cuentos, lo peinaban, lo acariciaban. Lo trataban como a un sabio, como a un anciano con memoria larga, porque entendieron que Fiel no solo había salvado una vida, había salvado la conciencia del pueblo entero, y eso era lo que más dolía, saber que fue un animal, y no ellos, quien escuchó el grito silencioso de Marta. Días después, se organizó una asamblea en la cancha del pueblo. Marta fue invitada como voz principal. Al principio no quería hablar, decía que ya había dicho suficiente, pero Toñito, con su dulzura, la convenció. «Es que todos necesitan aprender de ti, abuelita», le dijo, «para que no pase otra vez». Y ella aceptó. Esa tarde, con el viento soplando suave y las sillas de plástico llenas de vecinos con la mirada baja, Marta se levantó con su bastón, respiró hondo y habló. «Yo no vengo a echarle culpa a nadie. Yo vengo a compartir lo que aprendí desde abajo de la tierra». El silencio fue absoluto. Aprendí que el amor de madre no siempre salva, que a veces se convierte en costumbre, que el perdón también puede doler si no se acompaña de verdad. Yo perdoné a Mauricio muchas veces, pensé que así iba a cambiar, pero no cambió, porque no enfrentó su dolor, ni yo el mío, y ustedes, mis vecinos, tampoco. Algunos se cubrieron el rostro, otros soltaron lágrimas. Yo necesitaba que alguien me preguntara 2 veces si estaba bien, que no se conformaran con mi sonrisa forzada, que me vieran aunque yo fingiera que no pasaba nada, porque hay personas que, de tanto sufrir, se vuelven expertas en esconderlo. Marta levantó la vista y vio a todos. Luego dijo, si esta historia sirvió para abrirles los ojos, entonces no fue en vano. Y cerró con una frase que quedó grabada en los corazones. La tierra me tragó por unos minutos, pero no me mató. Lo que casi me mata fue el silencio, el de afuera y el mío. Después de eso, en Sancielo ya nada volvió a ser igual. Se crearon grupos de apoyo. Mujeres que antes se ocultaban comenzaron a hablar.
Jóvenes empezaron a organizar talleres sobre salud emocional. El padre Emiliano abrió las puertas de la iglesia a las 24 horas, no solo para rezar, sino para escuchar. Y en medio de todo ese movimiento, Marta seguía viviendo su rutina simple. Regaba sus plantas, preparaba café, tejía en su silla y cada tarde caminaba hasta el mezquite, donde Fiel la esperaba como si nunca se hubiera ido. ¿Ves lo que hiciste?, le decía acariciándole el lomo. Ni tú te lo imaginas, ¿verdad? Tú solo seguiste tu instinto y terminaste despertando un pueblo entero. Fiel resoplaba tranquilo, cerraba los ojos, se echaba a su lado y entre ambos, sin necesidad de palabras, se creaba un silencio distinto, un silencio bueno, de paz, de respeto, de conexión. Ese día el cielo amaneció limpio, como si Dios hubiera barrido todas las penas de la noche. El aire olía a tierra húmeda y una brisa ligera cruzaba las calles de San Cielo como una bendición silenciosa. Los rayos del sol, cálidos pero suaves, se colaban entre las ramas del mezquite que daba sombra al patio donde todo había cambiado. Doña Marta se levantó más temprano que de costumbre. Se acomodó su vestido lavanda, el mismo que había guardado para cuando pasara algo especial, y con la ayuda de Toñito, caminó despacito hacia el jardín. Ahí, en medio de ese mismo patio donde había estado enterrada con vida, ahora se levantaba algo hermoso. Un santuario de gratitud, memoria y fe. Un arco de madera hecho por las manos del pueblo marcaba la entrada. Arriba, pintado con letras torcidas pero llenas de corazón, se leía: Santuario Esperanza. Y sí, era eso. Un lugar donde el dolor no se ocultaba, se honraba, donde las heridas no se negaban, se abrazaban, donde la muerte no ganó, porque el amor la sacó a relinchos desde el fondo de la tierra. Todo comenzó con una idea de Marta. Cuando la gente le preguntaba cómo podían ayudarla después de lo que vivió, ella no pidió dinero, ni justicia, ni una casa nueva. «No más quiero que este pedacito de tierra no vuelva a ser oscuro», dijo con voz bajita. «Quiero que se llene de vida, que lo que fue mi tumba se convierta en bendición para otros». Y así fue. La gente del pueblo empezó a traer lo que tenía: bancas viejas, flores, ladrillos, madera, imágenes religiosas, cobijas tejidas, hasta una lámpara de gas que alguien tenía guardada desde los tiempos de su abuela. No era lujo, era amor. Cada cosa tenía historia, cada piedra, intención. En el centro del santuario, justo sobre el lugar donde Marta fue enterrada, construyeron un pequeño altar, hecho con una tabla rústica sostenida por 2 troncos gruesos. Encima, la Virgen de Guadalupe, rodeada de flores silvestres, veladoras encendidas, una cruz sencilla y una foto de Fiel, el caballo que todos ya llamaban el Milagroso. La primera en sentarse frente al altar fue Marta. No dijo nada, solo se hincó, bajó la cabeza y respiró hondo. Luego acarició el suelo con sus manos arrugadas y le habló al cielo: «Gracias, Señor, por no dejarme sola». Y en ese instante, como si lo entendiera todo, Fiel se acercó con paso lento y se echó a su lado en silencio, como guardián, como amigo, como testigo eterno. Desde entonces el patio de Marta ya no fue patio, fue refugio. Gente de otros pueblos llegaba a visitarla, unos para conocer la historia, otros para contar la suya. Mujeres que nunca se habían atrevido a hablar de su dolor se sentaban junto a ella y lloraban sin pena. Hombres que nunca pedían perdón se quedaban mirando el altar, sin saber por qué, pero sintiendo algo en el pecho. Y ahí estaba ella, Marta Hernández, la señora de 78 años, delgadita, con la espalda un poco encorvada, pero con el alma más erguida que nunca. Preparaba café de olla, ofrecía pan, y cuando alguien le decía «¡Qué valiente es usted!», ella sonreía con humildad y respondía: «No soy valiente, nomás soy una mujer que se cansó de callar». Los niños del pueblo pintaron carteles, pusieron bancas chiquitas bajo el mezquite, y hasta organizaron una noche de cuentos donde leían en voz alta historias de esperanza.
El padre Emiliano empezó a ir una vez por semana para hacer una oración colectiva, y algunos jóvenes hicieron un cuadernito con testimonios de mujeres sobrevivientes para dejarlo ahí, disponible para quien quisiera leer. Pero lo más sagrado de todo era el silencio, ese silencio bonito, el que no duele, el que cobija, el que permite respirar sin miedo, y fiel, como siempre, presente. Nunca se fue. Dormía cerca del altar. Caminaba por el santuario despacito, dejando que lo abrazaran, que le hablaran, que lo miraran a los ojos buscando consuelo. No necesitaba hacer nada más. Su sola existencia ya era prueba de que los milagros no siempre bajan del cielo. A veces galopan hasta tu puerta. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de los cerros, Marta se sentó en su sillita de madera con una cobija sobre las piernas y Toñito a su lado. ¿Usted cree que Fiel sabía todo desde el principio?, le preguntó el niño con los ojos brillantes. Ella lo miró, acarició la cabeza del caballo y le contestó: yo creo que Fiel no vino solo para salvarme a mí, vino para despertarnos a todos. Y en ese momento, el viento sopló un poquito más fuerte, levantando el olor a flores frescas y veladoras encendidas. Porque sí, Santuario Esperanza ya no era solo un lugar, era un recordatorio eterno de que la oscuridad más profunda no tiene la última palabra, si hay amor dispuesto a iluminar. La tarde caía despacito sobre San Cielo, pintando el cielo de un naranja suave con pinceladas de rosa. El viento movía las hojas del mezquite como si fueran suspiros del cielo, y todo el pueblo parecía respirar con más calma, como si al fin la paz hubiera llegado para quedarse. Marta estaba sentada en su silla de madera, justo frente al altar del Santuario Esperanza. Usaba su vestido lavanda, el mismo de la inauguración, y una mantita tejida cubría sus piernas. Tenía las manos entrelazadas sobre el regazo, y la mirada, esa mirada dulce, profunda, como quien ya ha visto demasiado, pero sigue creyendo. A su lado, como siempre, estaba él, Fiel, el caballo que no era solo un caballo, de pie, sereno, con su crin moviéndose al ritmo del viento, sus ojos tranquilos, siempre atentos, como si supiera que ya no hacía falta salvar a nadie, solo estar. Marta acarició su lomo con ternura, y sin mirar a nadie le habló en voz baja como si estuvieran solos. ¿Sabes algo, mi niño? Yo pensé que mi historia iba a terminar ahí, debajo de esa tierra, calladita, invisible, como muchas otras. Pero mira nomás, aquí estamos, tú y yo, y todo este pueblo que antes no decía nada, y ahora no deja de abrazar. Fiel resopló suave. Bajó un poco la cabeza como si entendiera cada palabra. La gente seguía llegando al santuario, ya no por curiosidad, sino por necesidad del alma. Había quienes venían a pedirle fuerza a la Virgen, otros a dejar una flor por alguien que ya no está, y muchos solo a estar en silencio. Una joven madre, con un bebé cargado al pecho, se acercó y se sentó a los pies de Marta. ¿Cómo se vive después de tanto dolor?, le preguntó con los ojos llenos de agua. Marta la miró con una ternura que acariciaba. No se vive igual, respondió. Se vive más despacio, pero más profundo. Cada pasito que doy ahora, lo doy sabiendo que Dios me sostuvo cuando todo estaba oscuro, y que si Él me sacó de la tierra, fue para que no me callara más. Un día, Toñito, aquel niño curioso que la acompañó desde el principio, trajo una libreta. Había escrito con su letra chueca la historia de Doña Marta y Fiel, el caballo que escucha a Dios. Marta la leyó completa, y cuando terminó, le besó la frente. Tú sí vas a contar la verdad, mijo, sin miedo. Y en ese instante, entendió que su história não ia morrer com ela. Ia viver nas mãos de outros, nos olhos de quem ouviu, nos passos de quem decidiu mudar. E naquela última noite de outubro, quando as estrelas começaram a aparecer tímidas no céu de San Cielo, Marta se sentou mais uma vez diante do altar. As velas brilhavam baixinho, e a brisa trazia o cheiro das flores novas que alguém havia deixado. Ela olhou para o céu e sorriu.
Se mañana Deus me llama, eu já não tenho medo. Fechou os olhos. Encostou a cabeça no ombro de Fiel, que permaneceu imóvel, firme como sempre. Y ahí, bajo ese cielo callado, quedó claro que hay almas que no se entierran, porque hay historias que nacen del dolor, pero florecen con fe, porque hay mujeres que fueron enterradas en vida, pero que renacieron más vivas que nunca, porque hay animales que no hablan, pero hacen más ruido en el corazón que 1000 voces, y porque hay momentos como este que no se olvidan jamás. Y si llegaste hasta aquí, gracias, de todo corazón. Esta historia no solo fue sobre Marta Ofiel, fue sobre todos nosotros, sobre lo que callamos, lo que sentimos y sobre lo que aún estamos a tiempo de cambiar. ¿A cuántas personas conoces que, como Marta, han guardado su dolor en silencio? ¿Y cuántas veces tú mismo has sentido que nadie te escucha, que estás enterrado por dentro? Tal vez hoy sea el momento de abrir los ojos, de escuchar más, de abrazar más, de estar presentes, porque no necesitas vivir una tragedia para empezar a valorar lo que tienes, y porque el amor, cuando es de verdad, siempre encuentra una manera de salvar. Cuéntame en los comentarios, ¿qué fue lo que más te tocó el alma de esta historia? ¿Alguna vez fuiste testigo de un milagro así? ¿Crees que los animales también son enviados de Dios? Me encantará leerte y responderte. Aquí formamos una comunidad donde cada historia nos transforma un poquito más. Y si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas. Aquí, cada video está hecho con el alma para tocar la tuya. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.